En el vídeo de hoy vamos a hablar de un autor y de unas teorías muy controvertidas dentro del mundo de la conservación ambiental, dentro de la ecología, dentro de las ciencias en general y también, por supuesto, dentro del terreno del pensamiento, de la filosofía. Me estoy refiriendo a James Lovelock, que es el artífice de la teoría Gaia, junto con la microbióloga Lynn Margulis. En los años 70 publicaron un artículo, un paper académico, en el cual exponían que la vida en la Tierra tiende a la autopreservación como si de un megaorganismo se tratase. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las teorías expuestas en su libro La venganza de Gaia, traducido al español como La venganza de la Tierra. Vamos a leer los primeros dos capítulos y la introducción, introduciendo primero la ontología, las ideas en las que se fundamenta la descripción del mundo de este autor, James Lovelock. Es conveniente destacar que James Lovelock fue médico de formación y que hizo una tesis doctoral en medicina tropical, que por lo tanto tenía una comprensión profunda de las interacciones que se dan entre los organismos y virus y bacterias, bien sean malignas o necesarias o fundamentales para el organismo, para el funcionamiento del organismo. Esa formación como médico está en la base de la metáfora organicista que emplea Lovelock para describir al sistema Tierra como un organismo vivo. El organicismo es una posición filosófica en alza en las últimas décadas en el mundo de la biología, que se fundamenta en la idea de que el todo es superior a la suma de las partes. Es decir, que no podemos hacer lecturas lineales, cuantificaciones lineales de los sistemas orgánicos, porque los sistemas orgánicos cuentan con una serie de mecanismos de retroalimentación que hacen que los sistemas orgánicos tengan respuestas que difieren de la suma lineal cuantificable de la energía introducida en ese sistema. Esta posición la vemos reflejada también en otros autores de los que hemos hablado en este canal, como puede ser Edward Wilson, que sostiene que debemos de preservar en torno al 50% de la Tierra en un estado de orden espontáneo para mantener la predictibilidad de los ciclos ecológicos, y es una posición que está también secundada en las ideas de James Lovelock. Es decir, ese organicismo, esa posición organicista, estaría fundamentada en la idea, principalmente estaría fundamentada en la idea de que el orden espontáneo en el que se sustenta un organismo, que está constituido por la suma de una infinidad de interacciones, ese orden espontáneo no puede llegar a ser racionalizado, no puede llegar a ser controlado por los métodos racionales que ensaya la humanidad, entre los cuales, por supuesto, el método científico, y que debemos de respetar la espontaneidad de los ciclos naturales para que estos se mantengan estables y, por lo tanto, predecibles. Bien, ya he hablado en este canal en varias ocasiones de que el mundo de la conservación ambiental, el mundo de la ecología incluso como ciencia, está sufriendo una fragmentación de diferentes posiciones sobre cómo debemos de actuar frente a la crisis ecológica causada por la disrupción de ese orden espontáneo que acabo de mencionar. Las principales posturas que yo he enumerado en vídeos anteriores son el neoruralismo, es decir, la idea de que tenemos que volver a las formas de vida que practicaron nuestros antepasados, porque ellas han probado ser sostenibles para con el medio, porque han demostrado la capacidad de integrarse de manera beneficiosa en una suerte de mutualismo entre los ecosistemas y las prácticas humanas. Esta posición, el neoruralismo, era la principal posición que se defendía desde el ecologismo hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un par de décadas, pero ha sido contestada con dos corrientes muy poderosas. Una es, por supuesto, el ecomodernismo, es decir, la idea de que en lugar de volver a las formas de vida tradicional tenemos que indagar en el proceso tecnológico y científico porque nos permite ser más eficiente en la extracción de la energía y, por lo tanto, con menor cantidad de recursos podemos alimentar a más personas, dar cobijo a más personas, dar calor y dar toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la vida humana, y que por lo tanto no tenemos que volver a los campos, sino concentrarnos en las ciudades, producir de manera más intensiva en granjas de ganadería
de producción intensiva, utilizar agroquímicos de manera más localizada, enfatizar en la agricultura vertical, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en un tercer lugar, hay una posición que es de la que yo hablo sobre todo en este canal, que es la filosofía rewilding, que es, en definitiva, la que James Lovelock, Edward Wilson y otros autores y autoras defienden como forma de paliar las consecuencias indeseadas de nuestro desarrollo como especie. Y esta posición es rewilding. El rewilding considera que el ser humano debe de revertir el proceso de racionalización que ha impreso sobre los ecosistemas y dotar, en la medida de lo posible, a los ecosistemas de la capacidad de autogestionarse. Es decir, el rewilding pretende reinstaurar ese orden espontáneo del que hemos hablado para así permitir que amplias superficies de la Tierra desempeñen las funciones ecológicas que en última instancia nos proveen de la estructura material que permite nuestro desarrollo. Es decir, la Tierra nos provee de una serie de servicios ecosistémicos de los cuales nos beneficiamos de manera integral, hasta el punto de que facultan nuestro propio desarrollo, facultan nuestra propia existencia como especie. Es decir, la bioquímica de la atmósfera está regulada por los seres vivos, por las interacciones de los seres vivos. Y esas interacciones de los seres vivos se producen a través de la cadena trófica, desde los primeros organismos fotosintéticos hasta la megafauna y los grandes depredadores que controlan todas las interacciones intermedias. Esa química atmosférica regula la temperatura global. La temperatura global, en última instancia, también determina las condiciones posibles para la vida. Es decir, ese orden espontáneo en el cual los seres vivos están en una red de interacciones compleja de la que dependemos los seres humanos y que no podemos racionalizar, debe de ser reinstaurado a partir de los conocimientos que nos faculta la ciencia. La ciencia de la ecología en las últimas décadas se ha transformado radicalmente. Hay que entender que la ciencia moderna nace y se fundamenta a partir del cartesianismo, del mecanicismo newtoniano, de los primeros métodos de experimentación en el laboratorio y demostración pública, y que todos esos fundamentos científicos estaban basados en la idea de causalidad, en la idea de la linealidad, por así decirlo, y que este organicismo en el cual todo influye sobre lo demás pone en jaque esa linealidad, ese mecanicismo, y que las transformaciones que ha introducido la ecología en esa comprensión de las interacciones ecológicas, en esa comprensión de la coevolución, en esa comprensión de todas esas teorías que nos llevan a un escenario, como digo, en el que el organicismo es la principal posición filosófica dentro de la ecología. Todas esas transformaciones han sucedido desde los años 60 hasta ahora, es decir, no conocíamos lo que eran las redes tróficas hasta hace muy poco tiempo. Hay que entender que la deriva continental se ha descubierto hace menos de un siglo y pico, ¿no? Que la mayor parte de las ideas que hoy damos por descontadas y que son base de la ecología, de las ciencias del sistema Tierra en general, de la biología, de la geología, etcétera, tienen muy poca antigüedad, ¿no? Y que por lo tanto la ecología, que quiere justificarse como ciencia en su nacimiento bajo el mismo procedimiento que han seguido el resto de ciencias, es decir, fundamentándose en la matemática y en la física, ha pecado de ese vicio mecanicista, de esa concepción lineal causa-efecto, y que solo después de una gran madurez, después de más de un siglo de reflexionar y después de muchos descubrimientos, está llegando a esa comprensión organicista. Por lo tanto, la ciencia ha estado limitada hasta hace poco tiempo por los propios fundamentos en los que se fundamentaba, por su propia metafísica, por su propia, ¿cómo decir?, por la propia ontología de nuestra cultura a partir de la modernidad, de esa concepción mecanicista del mundo, y por la propia epistemología ligada a esa ontología, ¿no? Por nuestra propia capacidad de comprender las cosas a través de esas definiciones mecánicas, lineales, causales del mundo. Solo recientemente, corrientes de pensamiento, como es el rewilding, enfatizan en esa necesidad de la preservación del orden espontáneo, que ahora vamos a ver que en realidad es algo muy viejo, es algo muy antiguo, que en realidad estamos recuperando hoy, pero que los antiguos, en su sabiduría ancestral, y eso es lo que en definitiva viene a apuntar el uso de la noción de Gaia, de Lovelock, los antiguos también sabían. Bien, como ya he descrito, hay tres corrientes fundamentales, que son el neoruralismo,
el ecomodernismo y el rewilding. James Lovelock tiene una posición que está a medio camino entre el ecomodernismo y el rewilding. Es decir, por un lado, receta la necesidad de reinstaurar ese orden espontáneo, de permitir que los ciclos naturales se autogestionen y de promover de manera activa esa recuperación de esos ciclos autónomos, pero por otro lado va a abrazar el progreso tecnocientífico y va a decir que mediante la ciencia no solo podemos ayudar a que esto ocurra, sino que podemos dotarnos, debemos de dotarnos de formas eficientes y modernas de producción para aliviar el impacto que tiene nuestro crecimiento. Es decir, James Lovelock va a ser un gran defensor, por ejemplo, de la energía nuclear en este libro y de otras tecnologías de extracción de la energía contra las narrativas tradicionales del ecologismo, entendido sobre todo hasta los años 90. Es decir, James Lovelock va a hacer una apología del progreso tecnológico y científico, al mismo tiempo que va a decir que ello no implica que no debamos de respetar el orden espontáneo. De hecho, una cosa podría ir de la mano de la otra, es decir, un aumento en la eficiencia y, por ejemplo, una mayor concentración urbana y un aprovechamiento del territorio más eficiente nos lleva de hecho a dejar más superficie salvaje para la reinstauración de ese orden espontáneo. Desde mi punto de vista, esto es lo que está sucediendo en la actualidad, es decir, la agricultura y la ganadería intensiva, así como el éxodo rural, hacen que los seres humanos cada vez necesitemos menos espacio para producir igual o mayor cantidad de energía disponible, ¿no? Por lo tanto, encontramos una asociación curiosa, no tanto porque el ser humano pueda sustituir mediante el progreso tecnocientífico ese orden espontáneo, sino porque puede dejar más espacio a ese orden espontáneo en la medida en que necesita menos recursos para abastecerse, ¿no? Esa asociación sería simplemente el resultado de la profundización de la división entre lo humano y lo natural. Es decir, el progreso tecnocientífico nos permite separarnos cada vez más del entorno natural. Eso también tiene consecuencias negativas en la psique humana, que en definitiva el ser humano, como un vertebrado superior, un primate, hominoideo, etc., necesita de la naturaleza porque ha coevolucionado con ella, y nuestra fenomenología, nuestra concepción del mundo, nuestra salud psicológica, nuestro bienestar puede estar muy influido por nuestra cercanía o no a los espacios abiertos, a ciertos elementos de la naturaleza con los que, como digo, hemos coevolucionado y nuestra psicología se ha desarrollado, ¿no?, junto con ellos. Pero esto, de nuevo, desde un punto de vista de la cuantificación material, etcétera, está totalmente al margen. Es decir, desde un punto de vista de la preservación de los ciclos naturales de la Tierra, importa poco nuestro bienestar psicológico, en principio, a priori. Luego ya podrían hacerse disquisiciones más profundas, porque en definitiva hoy día el ser humano es el gestor de la biosfera. Puede sacrificar ahora mismo la mayor parte de la vida en la biosfera y de hecho lo está haciendo de manera totalmente no intencionada en principio, pero lo está haciendo, y por lo tanto un malestar psicológico generalizado puede hacer que el ser humano se comporte de forma que también comprometa en última instancia la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Pero bueno, esto ya serían disquisiciones aparte. Desde un punto de vista estrictamente material, es mucho más beneficioso para la Tierra que estemos hacinados, que estemos haciendo una explotación intensiva de los recursos, etcétera. Yo, por supuesto, no defiendo eso. Yo creo que el ser humano, independientemente de que vivamos en los campos o vivamos en la ciudad, debe de acercarse a la naturaleza regularmente y debe de estar en contacto con ella y comprenderla, y que debemos de honrar también a nuestros antepasados, pastores y ganaderos, por habernos hecho posibles. Eso no significa que a día de hoy podamos seguir practicando de manera generalizada la ganadería y la agricultura tal y como se hizo en el pasado. Es decir, no es posible abastecer a la población mundial de alimentos a través de esas prácticas, por suerte o por desgracia, independientemente ya de ese romanticismo que podamos tener, porque yo me siento vinculado en cierto grado a esa idea romántica de nuestra raigambre histórica y cultural, etcétera. También por cercanía personal. Ya os he hablado en este canal más de una vez de mi tío Eleodoro y su vinculación con el pueblo y el campo, y os he enseñado algún reportaje que he hecho con él en el campo, etcétera. Le he entrevistado. Evidentemente es una pena, ¿no?, que eso desaparezca, pero lo cierto es que a día de hoy
esas formas de explotación de los recursos no nos pueden dar de comer, ¿no? Entonces, somos 8.000 millones de seres humanos. Según las predicciones vamos a llegar a los 10.000 millones dentro de no mucho tiempo. Y desde luego, aunque sea una lástima, eso no está en los planes del futuro de la humanidad, a no ser que suceda algo catastrófico que nadie desea, ¿no? Entonces, esta parece que es la tendencia natural de la sociedad. Por un lado, indagar en el progreso tecnocientífico y por otro lado, renaturalizar espacios abandonados, ¿no? Que es lo que se está haciendo en Europa y que es en definitiva lo que conocemos como rewilding. Bien, una de las cosas controvertidas de Lovelock es ese desafío a esas concepciones mecanicistas, causalistas, etcétera, en las que se ha basado la ciencia occidental moderna. El propio lenguaje que usa, la propia noción de Gaia, una diosa de la antigüedad, que viene a encarnar ese poder bifaz de la naturaleza. Ya he explicado en este canal que la naturaleza se entendía en la antigüedad como una fuerza bifaz, con la capacidad proveedora, con la capacidad de dar vida, de alimentar, de proveer, pero también con la capacidad destructora, con la capacidad filtradora, con la capacidad de seleccionar a los más aptos y de acabar con los más débiles. En definitiva, si nos damos cuenta, este organicismo que estamos recuperando en la filosofía de la biología hoy es la parte proveedora de la naturaleza frente a el darwinismo, que sería la recuperación de la parte filtradora de la naturaleza. Es decir, la ciencia contemporánea ha recuperado en última instancia la concepción bifaz de la naturaleza como proveedora y filtradora que ya existía en la antigüedad y en el medioevo, y que solo el mecanicismo de la modernidad había puesto entre paréntesis. Es decir, en última instancia el ser humano siempre ha tenido claro que la naturaleza está viva, que la naturaleza es una fuerza activa, que no es pasiva, pero la modernidad nos había hecho creer lo contrario. En la tesis doctoral que estoy haciendo y en el primer artículo de esta tesis, que ha sido aceptado recientemente y que voy a vincular conforme pueda en mi canal, hablo de que la metafísica del antropoceno, del tiempo que estamos viviendo, está fundamentada en esa idea de la naturaleza como una fuerza bifaz como en la antigüedad. La naturaleza hoy vuelve a ser activa, vuelve a ser proveedora y filtradora, y está concebida como una fuerza dinámica, como la fuerza del devenir, del constante devenir, que eso es lo que en definitiva caracteriza al evolucionismo. Por lo tanto, también se ha recuperado una noción de la naturaleza como emergente, creadora de condiciones nuevas, capaz de devenir en algo nuevo. Bien, el caso es que estas transformaciones son muy complejas y, como digo, no son racionalizables o describibles a partir del método de la ciencia, ¿no?, que está siempre basado en la cuantificación, en la causalidad, en la linealidad. Entonces, James Lovelock utiliza de manera deliberada, y él lo admite abiertamente, metáforas como las que yo acabo de exponer. En última instancia, cuando se produce un cambio significativo en un campo científico, la filosofía en torno a ese campo emerge. La filosofía nunca muere, la filosofía es intrínseca al pensamiento humano y es intrínseca a cualquier descripción que hagamos de nuestro entorno, a cualquier cosmovisión. Lo que sucede es que cuando hay una legitimidad muy fuerte de una disciplina científica, tenemos la ilusión de que ya hemos alcanzado la naturaleza tal cual es, ese noúmeno, esa esencia de la naturaleza. Y solo cuando hay una crisis en esa disciplina es cuando nos damos cuenta de que estábamos fundamentando nuestro conocimiento científico en nociones a priori, ¿no? Y en este caso, hoy estamos viviendo esa transformación. Y esa transformación es traumática. Por eso, todo este tipo de debates crean una división tan profunda. Es decir, hoy día tenemos una gran parte de los veteranos conservacionistas y ecólogos que siguen concibiendo la naturaleza en los mismos términos que a mediados del siglo XX. Y tenemos una cantera de ecólogos que ya ha abrazado todos estos postulados emergentistas, organicistas, circulares, por así decirlo, ¿no?, que conciben, en este caso, como venimos a hablar, el sistema Tierra como un organismo, como si fuera un organismo. No me cabe ninguna duda de que en los aspectos fundamentales Lovelock está totalmente acertado. Sin embargo, entiendo que existan ciertas reticencias
por parte de algunos científicos que en cierto sentido ven desvirtuado el lenguaje de la ciencia a través del uso de ciertas metáforas o a través del uso de ciertos elementos retóricos. James Lovelock incurre en lo que se denomina milenarismo verde, es decir, una secularización, una versión atea del fin del mundo tal y como lo conocemos, a través no de un juicio final, sino de un juicio ecológico. Diríamos de una crisis ecológica de magnitud planetaria que comprometería la vida tal y como está en la Tierra y nuestra civilización. Ese milenarismo verde se ve reflejado en el lenguaje que emplea en sus publicaciones, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de que estamos en una guerra ecológica, ¿no? Uno de los grandes problemas que yo veo en Lovelock es que él considera y cita en la introducción a John Gray que nuestra superestructura de pensamiento de tipo humanista cristiano está enfrentada necesariamente a nuestra conexión con la Tierra. Básicamente está diciendo que todo lo que es intrínseco a la cosmovisión occidental es contrario a la prosperidad de la Tierra. Y eso, claro, nos fuerza a una dicotomía en la cual, para reconciliarnos con nuestro entorno, debemos de sacrificar toda nuestra superestructura. Y esa es una posición que dentro del ecologismo y dentro de la izquierda, desde los años 60, sobre todo a partir del 68, se ha naturalizado, se ha normalizado, y sin embargo es peligrosísima porque en definitiva las culturas son como ecosistemas, ¿no? Tú no puedes pretender transformar axiomas fundamentales de una cultura sin que eso no tenga consecuencias en cadena. Hay una gran ingenuidad desde ese punto de vista si Lovelock cree, como creen otros muchos críticos con nuestra raigambre de pensamiento, que podemos transformar nuestras ideas fundamentales del mundo y que eso no va a producir una desintegración de esa civilización que dice Lovelock que necesitamos salvar a través de combatir la crisis ecológica. Bien, efectivamente, si queremos salvaguardar nuestra civilización de un colapso ecológico, debemos de actuar porque los indicadores que manejamos nos dicen que efectivamente la biodiversidad se está empobreciendo a un ritmo vertiginoso, la cantidad de biomasa salvaje capaz de contribuir en esos ciclos naturales también, y que eso va a tener problemas que van a comprometer sin ninguna duda nuestra supervivencia en el largo plazo, o por lo menos va a comprometer una demografía como la que tenemos, y ese proceso puede llegar a ser traumático. Es decir, efectivamente tenemos que estar preocupados, pero cuidado, no podemos sacrificar nuestra superestructura de pensamiento porque desconocemos cómo se va a comportar en nuestra sociedad como un organismo que es. Es decir, necesitamos gobernanza, ¿no? Necesitamos articulación como sociedad. Y hoy precisamente que vemos que hay desarticulación, que hay desgobierno en la esfera occidental, lo que vemos es una suerte de psicosis colectiva, un sufrimiento terrible y también una proclividad al enfrentamiento que puede en definitiva escalar en conflictos superiores, ¿no? Como pueden ser un conflicto militar con terceros, y que en última instancia también va a comprometer nuestra supervivencia. La cultura se adapta de manera orgánica y plástica. El cristianismo ha probado hacer eso a lo largo de la historia, reinterpretando sus propios fundamentos y adaptándolos a la novedad, ¿no? En definitiva. Y me parece que es una dicotomía muy peligrosa la que tiene Lovelock y tienen muchos ecologistas, de pensar que para solucionar la crisis ecológica tenemos que sacrificar nuestra superestructura cultural, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Yo personalmente pienso que se puede tener una visión totalmente comprensiva y coherente y lógica de los problemas ecológicos y creer que tenemos que actuar sin la necesidad de demonizar nuestra raigambre humanista cristiana, ni pensar que debemos de transformar radicalmente nuestra cosmovisión, nuestra ontología como sociedad para convivir con la naturaleza. De hecho, yo personalmente me considero un humanista, con todo lo que ello implica, porque por supuesto el humanismo está fundamentado en una ética, una ontología, etcétera, de raigambre judeocristiana, y esa es nuestra condición como civilización occidental, en definitiva, y no por ello considero que no tengamos que actuar sobre la crisis ecológica o que no tengamos que replantearnos en cierto sentido nuestra posición para con el resto de seres vivos, la biosfera, etcétera, etcétera. Es decir, desde mi punto de vista, una cosa no es incompatible con la otra. Y me parece que considerar esa dicotomía lo único que hace es tensar el enfrentamiento de una manera tan radical que al final la gente que tiene un pensamiento más conservador se vea repelida
en definitiva, por la conservación ambiental, ¿no? Y eso es uno de los grandes errores que yo veo en el libro de La venganza de Gaia, ¿no? En La venganza de la Tierra, de Lovelock. Y que veo también en el ecologismo en general, ¿no? Bien, James Lovelock considera que la propia aceptación e implementación de las ciencias del sistema Tierra, que a día de hoy incluso hay másters oficiales enfocados en esto y hay líneas de investigación enfocadas en comprender la Tierra como un sistema, comprender cómo interactúan elementos que en principio no estarían relacionados. Es decir, hoy sabemos que las corrientes termoalinas están relacionadas con la cantidad de fitoplancton que hay en los océanos, ¿no? Porque en definitiva la cantidad de fitoplancton que hay en los océanos va a regular la química atmosférica y eso va a regular el clima, y por lo tanto si el fitoplancton está relacionado con la atmósfera, también las ballenas, que son filtradoras del krill que depreda sobre el fitoplancton, están envueltas en el clima. Las ballenas están envueltas en el ciclo de carbono, ya hemos hablado en este canal de esto más de una vez, os voy a dejar algún vídeo por aquí. Hay que pensar que hasta hace un siglo la población de ballenas se contaba por cientos de millones, ¿no? Y que ahora no ha sobrevivido más que un porcentaje mínimo, ¿no? Del total de especies de ballenas grandes, que son organismos de centenares de toneladas de peso en algunas especies, ¿no? Y que toda esa interrelación de todos esos elementos que constituyen las condiciones del sistema Tierra, en definitiva, para James Lovelock son una aceptación de su teoría, o de su teoría en conjunto con Lee Margulis, ¿no? En la Declaración de Ámsterdam del año 2001 dice: se aceptó la condición autorreguladora de la biosfera. Y eso para él es una victoria de su teoría. Por otro lado, Lovelock es controvertido también a la hora de recetar, diríamos, medidas no racionalistas, como puede ser desarrollar un amor y una empatía hacia la naturaleza, una biofilia en los términos de Wilson, ¿no? Que dentro de las narrativas científicas, o más bien cientificistas, no tendría cabida, ¿no? Decir que tenemos que desarrollar una mayor empatía por los seres vivos en una obra de divulgación científica en la cual se pretende atajar un problema tan complejo y tan grave, ¿no? Y tan perjudicial para nuestra perpetuidad como es la crisis ecológica, para muchos científicos es débil, ¿no? Consideran que no tiene cabida ese lenguaje dentro de la ciencia, pero que no tenga cabida dentro de la ciencia no significa que no sea verdadero, en cierto sentido, ¿no? Es decir, yo ahí sí que voy a hacer una defensa un poco de la posición de Lovelock, es decir, el hecho de que esa empatía o ese amor, esa biofilia, no sea cuantificable, no significa que tal vez sea necesaria para afrontar ciertos problemas, porque de nuevo, si no hay una empatía por lo salvaje, por una suerte de sacralidad, por lo que funciona de manera libre, espontánea, al margen de nuestro control racional, ¿por qué íbamos a defenderlo si podemos someterlo? Es decir, en definitiva, debe de haber una suerte de sacralidad de lo natural en cuanto tal, ¿no? Para que el ser humano se vea motivado a defender lugares, especies, etcétera, que a veces pueden no ser necesarias, ¿no? Es decir, hay especies que son claves en los ecosistemas, pero hay muchas otras especies que no lo son. La pérdida de una especie que no supondría un gran impacto en términos de funcionalidad ecológica, su extinción, debería de preocuparnos. Y para que eso sea así, debe de haber una suerte de sacralidad de que aquello vivo, aquello que nos ha sido dado, merece ser preservado, ¿no? Y eso es una deontología, esos son unos valores. Y desde luego, esos valores durante mucho tiempo no los hemos tenido, ¿no? Yo sí que objetaría a James Lovelock respondiendo con una cita respondiendo con un argumento que da Wilson, ¿no? Porque Wilson no se quiere enemistar con nuestra raigambre histórica, cultural, teológica, filosófica, etcétera, como lo hace Lovelock. Y dice que en el Génesis, si bien se dice multiplicaros y dominad la tierra, que es una de las máximas que se usan contra nuestros fundamentos, también se dice, un poco más adelante, pero dejad a los peces nadar y a las aves volar, ¿no? Es decir, también podemos rescatar partes de nuestra teología, de nuestro pensamiento, de aquello que ha fundamentado nuestra civilización, para reconciliarnos con eso que llamaríamos biofilia, con esa empatía, con ese amor por la naturaleza. Pero sí, desde luego, el hecho de que no pueda ser cuantificado esto en un sentido científico no significa que podamos invalidar el argumento, ¿no? En cuanto tal. Muy al contrario, como digo, creo que es necesario que hablemos también de valores y que por lo tanto la filosofía, las humanidades en general,
tiene mucho que decir sobre qué vamos a hacer, ¿no?, con la crisis ecológica, en definitiva. Bien, en el libro, James Lovelock va a describir determinados procesos que suceden en la Tierra, procesos naturales, en los que hemos logrado comprobar que hasta la química producida por las algas en los océanos está controlando la formación de nubes, cómo interacciones ecológicas invisibles están intrincadas en una red causal con mecanismos de retroalimentación que en última instancia llegan hasta la propia escala planetaria, es decir, cómo microorganismos que hasta hace muy pocas décadas no sabíamos ni que existían, están sosteniendo ese orden espontáneo que mantienen incluso nuestro clima, ¿no? Y en estos primeros capítulos hay reflexiones muy interesantes que competen también al terreno de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, va a hablar sobre la hipótesis del gen egoísta de Richard Dawkins y va a hablar sobre el evolucionismo, porque el evolucionismo darwinista estaba concebido a escala del organismo, ¿no? El organismo, en su interacción con el medio, por la filtración de las condiciones ambientales y también por la selección sexual por parte de las hembras, que son las que seleccionan generalmente, y que es además normalmente los machos en el cromosoma Y, donde se juega una lotería genética un poco más dispar o menos estable que en los cromosomas XX, que esos organismos filtrados a partir de estos dos mecanismos, selección natural y selección sexual, iban evolucionando. Luego, efectivamente, con la síntesis evolutiva moderna, con el conocimiento que hemos desarrollado de genética, teníamos una descripción más o menos acabada ya del procedimiento por el que se da la evolución, ¿no? Bien, el debate aquí es cómo es posible que, si eso se produce a un nivel individual, ¿no?, y como dice Dawkins, por el favorecimiento del gen egoísta, ¿no?, de la supervivencia de ese organismo único, cómo es posible que esa suma de organismos produzcan condiciones simbióticas sobre los demás, ¿no? Cómo es posible que, si cada uno de ellos está buscando solo su perpetuidad, la perpetuidad suya y de su descendencia directa, cómo es posible que eso genere condiciones ecológicas orgánicas a nivel planetario. Bien, pues es muy curioso porque la postura que va a adoptar James Lovelock aquí, en ese orden espontáneo, es muy similar, yo diría, a la de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Estaré diciendo James Lovelock que, si bien esa selección sucede en los organismos a escala individual, sin embargo, el resultado final es el de la maximización del beneficio total sobre el total del ecosistema, sobre el total del organismo. Y a mí me parece verdaderamente una idea muy inteligente. Hay una cosa que yo ya dije en una conferencia que di en la Universidad Politécnica de Valencia el año pasado, y es que es muy curioso que la izquierda, habitualmente ligada al movimiento ecologista, comprende y defiende el orden espontáneo en los ecosistemas y considera que no debemos de racionalizar y de controlar los ecosistemas, confía en la libertad de los ecosistemas para autorregularse, pero desconfía del orden espontáneo en el plano económico, ¿no? Cree que el plano económico sí que puede ser racionalizado estatalmente, que sí que puede ser planificado. Por otro lado, la derecha habitualmente suele confiar en el orden espontáneo, en esa mano invisible de Adam Smith, cuando se trata de la economía, y está en contra de la legislación y de la regulación estatal, mientras que cuando se trata de la naturaleza acepta esa intervención racionalista humana, ¿no? Y desde mi punto de vista hay una contradicción intrínseca en ambas posiciones. ¿Cómo es posible que hagamos una defensa del orden espontáneo en una cosa y no en la otra, o de la racionalización en una cosa y no en la otra, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que ambas fuerzas, caos y orden, racionalismo y orden espontáneo, en definitiva, deben de estar presentes en nuestro análisis y comprensión de cualquier sistema, bien sea un sistema natural o un sistema cultural. Y en ese sentido, la posición que adopta James Lovelock me parece muy inteligente y muy acertada, ¿no?, dando respuesta a ciertas críticas que se habían hecho a la concepción organicista y a su concepción del sistema Tierra, ¿no? Bien, en definitiva, como vemos, un tema complejísimo abordado en un libro de divulgación ambiental que aborda asuntos fundamentales en nuestro tiempo, de los cambios en el pensamiento que estamos experimentando hoy,
y que, bueno, yo voy a seguir indagando en este canal. Tengo pensado hacer este libro en 3 vídeos. Este libro son unas 250 páginas. En este primer vídeo hemos hecho las primeras 70. Y imagino que serán un poco más cortos los siguientes. Espero que os haya gustado. Si os han parecido interesantes mis ideas, os recomiendo que echéis un vistazo a mi paper. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más filosofía de la ciencia, más filosofía de la biología, más filosofía ambiental y ecológica, etc. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.